Hola, hola, mis queridísimos amantes de las novelas turcas. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que envuelven a nuestros actores turcos preferidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado circulando por internet y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Preparen sus pañuelos, porque esta historia va a tocar sus fibras más sensibles. Como ya sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, la pareja que nos robó el corazón con su química innegable en Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Éramos legiones de fans los que suspirábamos con cada mirada, con cada gesto, con cada publicación en redes sociales que confirmaba lo que ya sospechábamos: el amor, sí existía, y florecía en Estambul entre dos jóvenes estrellas turcas. Pero como suele pasar, las cosas no siempre son para siempre. Y su ruptura, bueno, dolió mucho. Dolió como si se rompiera una parte de nuestra propia ilusión. Las redes sociales se inundaron de comentarios de tristeza, de teorías conspirativas, de intentos desesperados por entender qué había pasado. ¿Cómo era posible que un amor tan aparentemente sólido, tan evidente, se desmoronara de repente? Pero hoy, no vamos a hablar de la ruptura en sí. Ya hemos dedicado suficientes vídeos a analizar las posibles causas, los rumores, las especulaciones. Hoy vamos a hablar de algo mucho más emotivo, algo que revela la profunda conexión que aún existe entre estas dos personas, una conexión que va más allá de la pantalla y de los romances pasajeros. Vamos a hablar de cómo, en un momento de dolor y vulnerabilidad, la abuela de Hande Erçel buscó consuelo en Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La abuela de Hande, una figura importantísima en la vida de la actriz, encontró en Kerem un hombro en el que apoyarse. Una noticia que, debo confesar, me tomó por sorpresa a mí también. ¿Qué motivó a la abuela a buscar a Kerem en un momento tan delicado? ¿Qué tipo de relación tenían ellos dos, más allá de la que Kerem sostenía con Hande? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este vídeo. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre tus novelas turcas favoritas. Y ahora sí, acompáñenme a descubrir esta conmovedora historia. Preparen sus corazones, porque esto se pone bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Como muchos de ustedes sabrán, la familia de Hande Erçel ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años. Han enfrentado pérdidas que ningún ser humano debería experimentar. La pérdida de su madre, Aylin Erçel, en 2019, a causa de un cáncer, fue un golpe devastador para Hande y toda su familia. Aylin era una figura fundamental en la vida de Hande, su mayor apoyo y confidente. Imaginen el dolor de perder a tu madre, a tu mejor amiga, a la persona que te ha amado incondicionalmente desde el día en que naciste. Y no mucho después, la familia también sufrió la pérdida del abuelo de Hande, otro pilar importante en sus vidas. Y una de las personas que más ha sufrido con estas pérdidas, lógicamente, es la abuela de Hande, la matriarca de la familia, la persona que siempre ha sido el pilar y la roca de todos. En la cultura turca, la figura de la abuela es especialmente venerada. Es la fuente de sabiduría, la que transmite las tradiciones familiares, la que cuida y protege a todos. Perder a seres queridos bajo su atenta mirada debe haber sido una carga insoportable. Imaginen el dolor de una abuela que ha visto partir a seres queridos. Es un dolor que cala hondo, que deja cicatrices invisibles en el alma. Un dolor que se agudiza con el paso del tiempo, porque la ausencia se hace cada vez más palpable. Y en esos momentos de profunda tristeza, ¿a quién recurrimos? A veces buscamos el consuelo en las personas más inesperadas, en aquellas que quizás no forman parte de nuestro círculo familiar directo, pero que de alguna manera han demostrado ser importantes en nuestras vidas. Buscamos un hombro en el que llorar, un oído que nos escuche sin juzgar, una palabra de aliento que nos dé fuerzas para seguir adelante. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. A pesar de la ruptura con Hande, Kerem siempre mantuvo una relación cercana y respetuosa con la familia de la actriz. Él entendía la importancia de la abuela de Hande en su vida. Él sabía lo mucho que la quería y la admiraba. Durante su relación con Hande, Kerem tuvo la oportunidad de conocer a la abuela y de establecer un vínculo genuino con ella. Él la veía como una figura maternal, una persona llena de sabiduría y cariño. Él mismo ha hablado en varias ocasiones sobre el respeto que siente por las personas mayores, sobre la importancia de aprender de sus experiencias y de honrar su legado. Y fue precisamente ese cariño, ese respeto, lo que llevó a la abuela de Hande a buscar consuelo en Kerem. Según fuentes cercanas a la familia, en uno de los momentos más difíciles, la abuela contactó a Kerem. No se sabe exactamente qué fue lo que se dijeron,
pero se rumora que fue una conversación llena de emociones, una conversación en la que la abuela le expresó su dolor y su agradecimiento por el cariño que siempre le demostró a Ande. Se dice que la abuela le confesó que a pesar de la ruptura con Ande, ella siempre lo consideraría parte de la familia, porque había sido un buen hombre para su nieta y porque había demostrado ser una persona genuina y amable. Imaginen la escena, Kerem, al otro lado del teléfono, escuchando atentamente a la abuela, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. No podemos saber con certeza qué fue lo que le dijo, pero podemos imaginar que le recordó lo fuerte que es, lo mucho que la quiere Ande y lo importante que es para toda la familia. Podemos imaginar que le dijo que no está sola, que tiene a mucha gente que la quiere y que está dispuesta a apoyarla en estos momentos difíciles. Podemos imaginar que le habló de la esperanza, de la importancia de recordar los buenos momentos y de mantener viva la memoria de los que ya no están. Esta historia sin duda nos demuestra que el amor y el cariño pueden trascender las relaciones románticas. Nos demuestra que podemos mantener vínculos importantes con las personas, incluso después de que una relación termine. Nos demuestra que el respeto y la empatía son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras vidas. Y es que en el fondo todos buscamos lo mismo, amor, aceptación y apoyo. Y a veces lo encontramos en los lugares más inesperados. Y es que piensen en ello, ¿cuántas veces hemos juzgado a Kerem y a Ande por su ruptura? ¿Cuántas veces hemos tomado partido creyendo saber quién tiene la razón? ¿Cuántas veces hemos alimentado los rumores y las especulaciones, sin pensar en el daño que podemos causar? Pero esta historia nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, detrás de los flashes y los rumores, hay personas reales, con sentimientos reales, que están lidiando con sus propios problemas y desafíos. Personas que sufren, que aman, que lloran y que ríen, como todos nosotros. Esta historia nos invita a ser más compasivos, más empáticos, a no juzgar tan rápido y a recordar que todos merecemos respeto y comprensión. Y es que al final del día, lo que realmente importa son las conexiones humanas, el cariño que nos brindamos unos a otros y la capacidad de estar ahí para los demás en los momentos difíciles. Lo que realmente importa es ser buenas personas, dejar una huella positiva en el mundo y hacer del mundo un lugar mejor para todos. La reacción del público ante esta noticia ha sido, como era de esperarse, muy diversa. Algunos han elogiado la madurez y el respeto de Kerem hacia la familia de Ande. Han destacado su nobleza y su capacidad para mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la ruptura con Ande. Otros han criticado a la abuela por buscar consuelo en su ex y no en otros miembros de la familia. Han argumentado que quizás no era el momento ni el lugar adecuado para contactar a Kerem, y que podría haber causado incomodidad o confusión. Pero independientemente de las opiniones individuales, lo cierto es que esta historia ha generado un gran debate sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la importancia del apoyo emocional. Muchos fans de Kerem y Ande han expresado su admiración por la forma en que ambos han manejado su ruptura. A pesar de que ya no están juntos, han demostrado que pueden mantener una relación cordial y respetuosa, y que están dispuestos a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Esto sin duda es un ejemplo para muchas otras parejas que han pasado por situaciones similares. Nos enseña que es posible separarse sin rencores, sin resentimientos, y que se puede seguir manteniendo una relación de amistad y respeto. Y es que seamos honestos,